Mateo 26, verso 57 dice: los que prendieron a Jesús llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Usted sabe en qué escritura estamos. Estamos en cuando Jesús estaba siendo llevado para ser enjuiciado. Estamos hablando de los momentos difíciles que le tocaría atravesar al maestro. Y verdad que en los momentos difíciles de su vida, usted cuenta con los amigos, pero usted voltea hacia los lados y no ve ni uno. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo creo que todo cristiano tiene que pasar por allí. Usted dice: cuando todo está bien, ahí de sobra, pero cuando se me presenta el problema, cuando se me presenta la adversidad, ni el pastor me visita. Pero eso es una diosidad, porque Dios no quiere que ponga su confianza en ningún hombre, sino que la ponga en el Cristo de la gloria. Es fácil juzgar, hermano, pero usted no sabe cuántos problemas está teniendo el pastor en ese momento. Pero como usted no sabe la circunstancia, ni la circunstancia de los hermanos ni las hermanas, usted se está sintiendo victimizado y usted está viendo su problema internamente, pero no está viendo el problema de otro. Daba la gloria. ¿Verdad que sí? Usted no le ha tocado aconsejar a otro mientras usted está destrozado. Y usted ora por un enfermo y usted está más enfermo, y el enfermo sana y usted sigue enfermo. Y usted dice: oye, bendito Dios, me ha dado el don de sanidad para sanar a otro y no me puedo sanar yo mismo. Y el Señor dice: basta, tenme gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Usted no ha visto que cuando usted está siendo formado por Dios, así como José, usted lo llevan preso, lo meten en la cárcel, y todo lo que usted toca prospera, pero usted lo viven traicionando, lo viven golpeando, lo viven vituperiando, y usted dice: oye, la gente sí es malagradecida. ¿Y será que la gente no fue malagradecida con Jesús? ¿Verdad que todos tenemos que pasar por allí? Es algo que no podemos evitar. ¿Usted cree que Pedro fue malagradecido con Jesús o no fue? ¿Hemos sido nosotros en algún momento malagradecidos con aquel que nos llamó? Yo considero que sí. A veces hemos mentido cuando nos dicen un servicio y es lejos. Mejor le digo al pastor que estoy enfermo. Ay, zapata, ay, se quiere, bebé. Y el pastor dice: bueno, no importa si está enfermo, oremos por la hermana que está enferma y el hermano que está enfermo por allá. Y nosotros levantando el clamor, y resulta que ella se quedó en los asuntos de la casa como Marta. Gloria a Dios. ¿Y cómo cree usted que se siente el Señor al usted decir que lo que usted se quedó haciendo es más importante que la obra del Señor? Y eso lo va enfriando a usted, y después usted va sintiendo que casi cuando ora ya no es lo mismo. Que cuando usted tiene alguna necesidad no siente al Señor con frecuencia, porque dentro de usted Dios depositó el Espíritu Santo de Dios, que se contrista de nada. Y la Biblia dice: quítese de vosotros toda mentira, toda, ¿verdad?, maledicencia. Dice que se quite de nosotros tantas cosas. ¿Por qué? Por las cuales el Espíritu de Dios se contrista. ¿Y cómo vive usted cuando tiene el Espíritu contristado? ¿Nos aleja de Dios o no nos aleja? Dios no se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Dios, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y mientras usted y yo pecamos, eso nos va alejando de Dios. ¿Verdad que usted no ora como antes? Yo digo verdad en Cristo, yo no oro como antes. Yo oraba hasta 7 y 8 horas, hermano. Ahorita voy a duras penas 2 horas. Pero voy a llegar más allá, porque fueron muchas las aflicciones. Y lo que yo no entendía era que tenía que pasar por allí. ¿Cree usted que Pedro tenía que pasar por allí? Dice que Pedro le seguía de lejos. ¿Y por qué estaba de lejos? Porque ¿qué hacía que Pedro siguiera a Jesús de lejos? Que tenía miedo. Pero el Espíritu Santo dice que echa fuera el miedo y el temor. ¿Verdad que usted deja de hacer cosas para que nadie lo señale, lo critique o lo murmure? Eso es seguir a Dios de lejos.
Y cuando nosotros vemos cómo se sentiría Pedro, ¿verdad? Vamos a ver los inicios de Pedro. Dice que Pedro estaba pescando, los evangelistas narran la historia. Dice que Jesús cumple sus 30 años, baja las aguas, tiene que ir al desierto, es tentado. Luego dice que los ángeles del Señor venían y estaban al servicio de él. Satanás le dejó por un tiempo, porque después venía la crucifixión. Venía a hacerle la guerra a Jesús. Y dice que Jesús llega y entre sus primeros 4 discípulos, apóstoles, llama a Pedro, un hombre pescador de peces, un hombre de profesión pesquera, un hombre que no era pobre porque tenía un yate, tenía un barco personal de él, de la familia en el cual pescaba. Jesús llega y habla con él y le dice, ¿verdad? Y aquel hombre lo ve, y cuando Jesús lo mete al mar adentro, y luego dice que Pedro no había podido pescar nada, luego pesca y el Pedro le dice, en tu palabra, Señor, yo tiraré la red. Esto hace que Pedro sea conmovido y dice, no soy digno de que entres en mí, de que estés dentro de mi barca, soy un hombre pecador. El Señor lo restaura, le dice, ya no serás más un pescador de peces, sino que serás un pescador de hombres. Y luego de allí Pedro empieza a caminar con Jesús 3 años y medio en el ministerio. Y Pedro andaba alegre con los otros 11, claro, ¿cómo no? Si Jesús los enviaba de 2 en 2 y echaban fuera demonios y veían las disertaciones de Jesús y la fama de Jesús iba creciendo y ellos enamorados del camino más bonito. Jesús era el camino y ellos iban detrás de Jesús. ¿Cuánto estamos detrás de Jesús? Yo no sé si usted está entendiendo, hermano, pero Jesús es el camino y usted tiene que seguir a Jesús, las pisadas del maestro. Ellos estaban aprendiendo del mejor maestro, tenían a Jesucristo por maestro. Y hablaban entre sí, este hombre verdaderamente es un hijo de Dios, porque aún los vientos le obedecen. Ellos estuvieron en peligro de muerte en alta mar, dice que el mar se les levantó, tuvieron problemas, dificultades, tuvieron lucha, vieron cómo Jesús peleaba con un sistema religioso que estaba dentro de las sinagogas, y Dios les decía, ¿verdad?, por medio de Jesús, aquellos sacerdotes que habían convertido la casa de su padre en una guarida de ladrones. Pero Jesús les hablaba y les decía que dentro de la casa de Dios es necesario que haya todo tipo de creyente. Hay trigo y hay cizaña, ¿verdad que sí? Pero la pregunta es, ¿nos ha mandado Dios a arrancar la cizaña? Claro que no. El mismo Señor se encarga de la cizaña. Y Pedro le dijo en el monte de los Olivos, ya estaba casi siendo preparado Jesús para la crucifixión. Jesús le habla y le dice, mire, la verdad, vendrán falsos maestros, ¿verdad? Le dice, le da una precaución a los apóstoles. Bueno, no eran apóstoles todavía, eran aprendices, eran discípulos del maestro. Y le dice, estas señales acontecerán, vendrán falsos maestros, falsos pastores, vendrá todo tipo de cuestiones. Y Pedro dice, ¿y cómo hacemos? Cuando él le dice, por su fruto los conoceréis. Y Pedro dijo, los arrancamos. Y dijo, no les compete a vosotros, sino que vuestro Padre enviará sus ángeles y cegará. Entonces ni usted ni yo estamos llamados a estar arrancando a nadie. El mismo Señor se encarga. Encárguese de su vida personal y de su intimidad con Dios, que yo me encargo de la mía, porque si no, nosotros pendientes de los demás, viene Cristo y nos podemos quedar. Porque usted se pone a cuidar una villa ajena y descuida la suya. O no sé si usted me está entendiendo. A veces uno anda pendiente de todo, pero uno descuida lo de uno, y por eso es que viene la caída. ¿Sí? Dios habló por medio de Jesús y dijo que no nos dejaría huérfanos, que nos daría el Espíritu Santo, al que nos llevaría ¿a qué? A toda verdad. ¿Quién es su guía? El Espíritu Santo, no el hombre. El hombre es un vaso que Dios usa en un momento determinado para advertirle y para recordarle cosas. Pero donde usted va, usted lleva el Espíritu Santo de Dios y usted debe tratarlo como Él es, algo valioso. Pero Él es sumamente delicado, no le gustan las murmuraciones. ¿Cuánto han murmurado? Ay,
La Biblia dice: no te sientes en silla de escarnecedores, no critique, no murmure, no juzgues, eres tú hacedor de la ley, oh hombre, quien quiera que seas tú. No es Dios quien da, paga y no dejará al que hace el mal sin castigo. El castigo viene de Dios, no del hombre. Ahora la Biblia sí dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, el hermano que lo consiga, llámelo a sola, corríjalo, y si él lo oyere se ganará un amigo. Pero si usted lo corrige y después le dice al de al lado, y la de al lado le dice al otro, y el otro le dice al otro, y cuando él viene entrando por la puerta, en el espíritu se siente, cuando todos lo voltean a mirar, ¿y cómo se siente? Traicionado. Y eso causa que la nueva ovejita que estaban haciendo se vaya por esa puerta y se vaya. ¿Y de quién es la culpa? Del que habló mal de él. Santiago, uno de los ancianos de la iglesia, dice que la lengua es el peor mal que tiene el hombre, y el que logra refrenarla es un varón perfecto, porque por la lengua dice que enciende la rueda de la creación. ¿Cuánta gente no está presa en un penal por un chisme? ¿Cuánta gente no ha perdido la vida por un rumor? Es que me dijeron, es que a mí me parece. Pero ¿está usted seguro de lo que le están diciendo? Y si no es así, ¿no se mete usted en problemas también? Y hoy en día se mueve más a veces el pueblo por lo que oye, pero no de Dios, sino de que lo que Dios le dice. Porque para que Dios le muestre a los que oran. ¿Cuánto estamos orando? Levante la mano verdaderamente el que está orando. Con seguridad, ¿sí? ¿Estamos orando? A eso Dios le muestra. Y vimos que Pedro, ¿verdad? Todo bien, todo bonito, todos los discípulos andaban con el maestro y este es el maestro. Pero en el momento en que el maestro empieza a recibir persecución, ellos empezaron como a echarse hacia atrás. Empezaron a sentir miedo. ¿Siente usted miedo a veces de lo que le pueda acontecer? Y Jesús le decía: no temáis el que mata el cuerpo, teméis más bien el que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. Porque Dios tiene la facultad, como es Dios, de que si a usted lo matan en la obra, Dios lo resucita. Yo no sé si usted me está entendiendo. Hay gente que lo mata usted espiritualmente, pero Dios lo vuelve a resucitar, porque Dios es el Dios de la resurrección. Bueno, yo no sé cuántas veces me han matado, en verdad no les sé decir, pero siempre Dios me ha resucitado nuevamente y me ha levantado de nuevo. Porque la Biblia dice que si el justo cae 7 veces Jehová le levantará. En este caminar es necesario que digan todo tipo de mal contra vosotros mintiendo, porque Dios quiere bendecirlo 3 veces. ¿Cuántos quieren ser bendecidos 3 veces? Amén. Entonces lo van a calumniar. ¿O no es así que dice la Biblia? Bienaventurado el que es vituperado por causa de ¿qué? Del reino. Y hablen todo tipo de mal contra vosotros mintiendo. Si usted está en el espíritu, usted se alegra cuando usted escucha que están hablando mal de usted, que usted está haciendo cosas que ni siquiera usted sabe que las hizo. Pero la gente anda hablando que usted hizo algo que usted no hizo. Usted alégrese. Pero ¿se está alegrando o se está poniendo bravo? Se está poniendo molesta. Si se está poniendo molesto y molesta, está en la carne, ¿no? Porque quien se pone bravo es la carne. Y la carne hay que meterla en el madero, hay que crucificarla. Y Pedro dice aquí, el escritor Mateo, que antes de este capítulo, dice que Pedro andaban y como venían persiguiendo, hay gente que quiere defender el evangelio, pero a la fuerza humana. Dice que cuando el apóstol amado Juan dice que cuando entraron a la última cena, que estaban allí, Jesús, que antes de eso Jesús le lava los pies a los 12, ¿verdad? Porque Jesús les enseña que Él es servidor. Jesús es el que va a servir la mesa allá arriba. Si Jesús trabaja, ¿quién es usted y yo para no trabajar? ¿Cuántos cristianos que no les gusta trabajar? Pues hay que amonestar a los flojos, dice la Biblia. Al flojo, amonéstelo. Porque si Jesús, que es el dueño del asunto, trabaja,
¿Quién es usted y quién soy yo para no trabajar? Y Jesús llega allí, le lava los pies a los discípulos y luego entran a la mesa a comer. Y tal discípulo amado Juan, que era el que pasaba más tiempo con Jesús, y el que pasa más tiempo con Jesús, Dios le revela más. Si usted quiere más revelación, busque más a Jesús, porque el que revela es Jesús. Pero no es el hermano Jesús, sino Jesús del cielo. Porque hay hermano, no me malinterpreten, se lo cuenta el hermano Jesús. No. A Jesucristo. Ese es infalible. Ese es cuando le revela algo porque es cierto. Y Juan, que tenía esa, ¿cómo se dice?, intimidad con Jesús, llega Jesús y le dice a Juan: el que meta el pedazo de pan, ¿verdad?, y coma, ese me va a traicionar. ¿Verdad que hay gente dentro de la iglesia que Dios le muestra el pecado? Pero esa gente son una tumba. Y te dice: pero dime. No, Dios no me ha dado la orden de que yo hable. Porque si esa persona que Dios le mostró que el otro anda mal se lo dice un Pedro, le vuela la oreja. Ay, ¿usted cree que Pedro en ese momento estaba preparado para saber lo que se movía dentro del ministerio de los 12 hombres? No sale vivo Judas de ahí, no lo vende. Si dice que en criado, ¿verdad?, el sumo sacerdote le voló la oreja, ¿qué quedaría si Juan, el discípulo amado, le dice: Pedro, Judas va a ir a vender al maestro por 30 monedas de plata? ¿Usted cree que fuera a salir? No. Por eso es que usted ve que a veces hay hermanos que uno no le puede decir nada, porque tienen la actitud de Pedro, están siguiendo a Jesús de lejos. Y si usted sigue a Jesús de lejos, usted va a andar en la carne. Tiene que andar como Juan en la intimidad con Jesús, para que Jesús le revele lo que está pasando dentro del pueblo del Señor. ¿Dónde están esos Juanes? Ahora los Pedros son los que andan viendo visiones y andan matando gente por ahí. ¿Quién lo mandó? Usted está matando gente. El pastor preocupado sembrando las maticas y los Pedros sacando las maticas y zumbándolas para afuera. Hermano, algo tiene Dios. Dios le muestra primeramente a la cabeza, ¿sabe? Porque Dios es un Dios de orden y primeramente le habla a la persona que tiene enfrente y luego le confirma con los demás. Pero a veces, ¿verdad, hermano pastor? Todo el mundo sabe lo que está aconteciendo en la iglesia y el líder no sabe nada. Entonces, y nosotros decimos: bueno, y entonces el Señor es que tiene algo contra nosotros que no nos ha dicho nada. Porque el enemigo también muestra visiones, ¿sabía usted? El enemigo es experto también mostrando sueños. Y dice que la palabra profética más segura es esta, que está aquí. Mire, si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, dice que el enemigo lo llevó a un penáculo en el espíritu y le mostró cosas, ¿no cree usted que el enemigo se le puede colar en un sueño y mostrarle una visión que no es? Por eso es que uno un sueño, uno lo confírmamelo y reconfírmamelo y vuélvemelo a confirmar y dámelo con versículos bíblicos. Porque siempre le muestra sueños malos y todo el mundo anda mal, pero usted anda bien. El enemigo nunca le va a mostrar que usted anda mal. Pues el Dios mío, el que se me acerca a mí primero, me dice: corrige esto y corrígete tú. Y después vas a corregir aquello. Pero Dios primeramente me va a hablar a mí, porque Él va a venir directamente a mí para hacerme ver lo que yo estoy haciendo y a Él no le agrada. Yo nunca he visto un hermano o una hermana que se pare aquí y diga: el Señor me dio una pena, estaba haciendo algo malo y me dijo esto y esto. ¿Verdad que no lo hace? Pero cuando Dios le muestra algo de otro, ahí sí viene a desnudarlo. Ay, ¿por qué no se desnuda usted mismo? Ay, zapatanda. ¿Verdad que sí? Cuando yo vea el primero que se pare aquí y diga: no, estaba haciendo algo oculto y el Señor me agarró por allá y me dijo esto y lo otro. Yo digo: gloria a Dios, le habló Dios. Pero si me viene a hablar de otro, le digo: ajá, ¿y para qué me lo estás contando a mí? No lo tiene que contar es aquel que Dios le dijo. ¿Y para qué me estás a mí participando y ensuciándome a mí? No, yo no quiero que me esté diciendo nada a mí. Vaya, dale hermano en secreto y no se lo diga más nadie. Restáurelo, porque usted tiene el ministerio de la reconciliación, no de la destrucción.
Jesús viene caminando y Pedro, como era más salido que un balcón, ¿verdad que hay hermanos más salidos que un balcón? Pero eso es bueno. Eso después Dios los transforma. Y Jesús dice, me van a entregar y toda la cuestión. Y Jesús dice, es necesario que yo muera, me van a crucificar. Y Pedro, queriendo ser el que, Señor, yo soy el mejor. En la obra siempre hay gente que quiere ser mejor. Yo no sé si usted ha captado que quieren hacer todo. Yo soy el mejor. Y si yo no canto, no baja Dios. Y si yo no predico, no se mueve el Señor. Así era Pedro. Pedro era un poco queriendo sobresalir. Y le dice al maestro, maestro, ten compasión de ti mismo, no vayas a la cruz, hasta yo doy mi vida por ti. Hay gente que dice, yo voy al servicio, y no va, mentiroso. Yo doy la vida por la obra, y cuando usted ve un servicio lejos no lo ve, y dice, este hombre sí es mentiroso, esta mujer sí es mentirosa, ¿verdad? ¿Ah? Alabanza al que vive. Gente que sabe que está en 70 años a las 10 de la noche por Fundación K caminando porque venimos de un servicio a pie. Y a veces yo estoy desanimado y cuando la veo le digo, está cansado, no quiere ir, ¿verdad? Me digo, no te vístase que si no vamos. Yo, gloria a Dios, si ella tiene 70 y camina, yo me voy atrás. Si usted ve una anciana de 70 años a las 2, 3 de la tarde llevando sol, yendo a un clamor, no voy a ir yo, que tengo la mitad. Yo no sé si usted está entendiendo, ¿verdad? A las 3 de la mañana, parada orando. Y yo, el espíritu me para y de repente escucho que se paró por allá. Y no me voy a parar yo si se está parando una anciana de 70 años a las 3 horas. No, está haciendo frío, Señor, mañana. Y el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, has dejado la intimidad, trabajas arduamente, pero no quieres comunión conmigo. Y usted sabe lo fuerte cuando Pedro, el Señor le dice, Pedro, primero le dice una palabra fuerte. Le dice, apártate de mí, Satanás. Oye, ¿verdad que a veces hay hermanos que se dejan usar por ese aparato? Y si usted le dice, apártate de mí, Satanás, no le vuelven a hablar más nunca. ¿Qué le pasa, hermano? Fuera de orden. Hay gente que se deja usar, no se deja usar. En algún momento nos ha usado, no. Si nosotros sin querer, enemigo, me usaste aquí, cuando me vuelves a usar más, y usted se pone más molesto. Porque cuando usted le da la lengua y habla mal de su hermano, ¿lo está usando quién? No es Dios. Eso se lo aseguro, que Dios no nos manda a hablar mal de nadie. Y al que lo maldiga, bendígalo. Y al que le haga mal, hágale el bien. Y al que le quite la capa, entrégale también la túnica. Ah, pero si el hermano le dejó una cuenta y no le ha pagado, lo difama. Ay, zapatanda. Y va y le dice a la otra hermanita, no le dé hermanito fulano de tal, pues ese hermanito es más mala paga. Y resulta que el hermanito tiene 3 meses que no trabaja y tiene niños pequeños y ay, que no le debo, no voy a la iglesia, me da pena con ver a la hermanita. Vaya y dígale, le perdono la deuda, hermano. Cristo pagó por mí, yo no me debe nada. ¿Lo vemos o no lo vemos? Es más importante el dinero que el alma. No, hermano, no se sienta que me debe nada. Mire, yo no tengo cómo pagarle a Jesús. La Biblia dice que el origen de la iglesia tenían todas las cosas en común y lo que tenían no era nada, no era de ellos mismos. ¿Verdad que lo que usted tiene no es suyo? ¿De quién es? No es de Dios. Y si usted ve a un hermano pasando necesidad, ¿lo ayuda o no lo ayuda? Y si no le puede pagar, perdónele la deuda. Pero eso sí, si después viene otra vez y se vuelve sin vergüenza, amonéstelo. Porque también hay que amonestar vicioso. Estamos hablando en algún momento que haya una necesidad. Porque hay el que no le gusta trabajar y que lo mantenga. No, así tampoco es la cuestión. El que no trabaje, que no coma, dijo el apóstol Pablo. Porque usted al principio no tiene comida, vamos a hacer una cesta y se la llevamos. El siguiente semana otra vez, hermano, no tengo. Bueno, hermano, mire, por allá por la casa, usted lo prueba así. Tengo un patio, vaya a de monte allá, mire, por allá tengo algo que hacer, hermanita, no tiene algo que hacer en tu casa, hay que pintar por allá, pregunto, vamos a mandarle hermano que no está trabajando. Y usted lo pone a trabajar y le paga y lo ayuda. Pero me voy a regalar uno. ¿Verdad que no? Al principio usted no le da algo, pero después si se malacostumbra no puede durar 3 años en un desierto.
3 años sin trabajar, con mujer, niño pequeño en la iglesia manteniéndolo. No, Señor. Así tampoco es la cuestión. Y vean que Pedro, ¿cómo se sentiría Pedro cuando lo reprendieron? Y el mismo Jesús. ¿Cómo se siente usted cuando el Señor lo reprende? ¿Verdad que nos quebranta? Y sin quebrantamiento no hay perdón. Porque el Padre a todo aquel que recibe por hijo lo castiga y lo amonesta. Y todo aquel que recibe la corrección de parte de Dios es considerado hijo. Pero si Dios le está regañando y se va corriendo, es un desobediente. Porque no aguanta la amonestación de parte del cielo. Y quiere seguir haciendo y que nadie le diga nada y viviendo según ellos y como ellos quieren. Y así tampoco es. Ahora, hermanos, vamos a ir adelantando un poco, ¿verdad? Vámonos ahora a Juan. Discípulo amado, Juan, 4 Evangelio, ¿verdad? Capítulo 20. No, 21. Ok. En el capítulo 21 de Juan dice: Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Ya Jesús había sido crucificado, había resucitado. Dice esto: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ay, santo es Señor. Mire cómo Dios prepara el escenario. Ay, chequete. Dios está preparando escenario para gente aquí. ¿Usted recuerda cómo fue su llamado? ¿Usted recuerda el llamado de Pedro? ¿Usted conoce la historia de Pedro? Dice que lo leímos al principio, o lo narramos al principio. Dice que estaba pescando peces. Estaba haciendo lo que a él le gustaba en el mundo, su profesión. Y el Señor sabía que Pedro recordaría ese llamado al prepararle nuevamente el mismo escenario. Usted no ve que hay cosas que a usted se le repiten. Como usted dice: me parece que yo como que he vivido esto. Eso tiene un porqué. Tiene una enseñanza. Dice que Pedro estaba pescando lo que a él le gustaba hacer. ¿Está haciendo usted lo que le gusta en el mundo? Y dejó de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Unos siguen haciendo la obra del Señor, otros dejaron de trabajarle a Dios y están haciendo y ocupados en las cosas de afuera, haciendo lo que hacían antes de que Jesús los llamara. Y se le están presentando las mismas dificultades, porque el que separado de Dios nada podemos hacer. Y Pedro, cuando Jesús lo llamó, dice que habían pasado toda la noche pescando, pero no habían podido pescar nada. ¿Le ha salido algo bueno trabajando afuera y olvidándose de Dios? ¿O le ha ido todo peor? Y Pedro dice que había pasado la noche pescando nuevamente y no había podido pescar nada. Ahora vea, cuando ya iba amaneciendo en el 4, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué se habían olvidado de Jesús? Por los quehaceres, ¿verdad que sí? No sabían quién era Jesús. Ya no tenían intimidad con Jesús. ¿Sabe usted quién es Jesús? ¿Sigue en intimidad con Jesús o se ha apartado de Jesús aunque siga trabajando? El 5 dice: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces
la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro. ¿Quién era el discípulo amado? Juan. Juan sí sabía quién era Jesús. Le dijo, ¿a quién? Nuevamente a Pedro. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subiendo Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún 100 tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Hay una pregunta allí, un signo de interrogación. ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Verdad? Ahora, ¿verdad que cuando hay desánimo necesitamos el toque del Maestro? El único que tiene la facultad de levantarnos de donde estamos es Jesús. Y a veces cuando nosotros hemos fallado y nos hemos cometido errores, ¿verdad que esperamos que Dios nos dé con un látigo y esperamos un Dios cruel que ya Dios nos va a reventar, ya Dios no nos va a perdonar? Eso nos lo hace ver el enemigo. Gloria. Ahora, ¿cómo se sentiría Pedro? Porque voy a leer aquí, después vamos a retroceder un poquito para que usted vea qué fue lo que hizo que Pedro se alejara de lo que el Señor le había dicho. Pedro lo había negado, ¿verdad que sí? ¿Cómo se siente usted cuando le falla a Dios? Y Pedro, su culpabilidad no lo dejaba, como quien dice, en paz. Quizá dentro de sí él diría, no soy digno de ser un discípulo de Jesús. Jesús lo había llamado a pastorear, lo había llamado a pescar almas, lo había llamado a cosas grandes. A Pedro se le había olvidado las grandes cosas y proezas, que aún había resucitado muertos, que había orado por enfermos, que habían echado fuera demonios. Había algo dentro de él que, aunque él quería seguir a Jesús, no lo dejaba. La culpa. Dice la Biblia que el que comete sus faltas y no las confiesa, se seca. Lo más fácil es cuando hemos fallado, ir a la persona que hemos herido y pedirle perdón. Esto es tan delicado que Jesús lo enseñó y dijo, cuando ustedes tengan algo contra alguien, ni siquiera si no sea hermano, si sea un familiar inconverso, no ofrende, sino que vaya, póngase a cuenta y después viene y ofrenda. Porque el mecanismo y el medio de intimidad con Dios es la oración. Pero también dice la Biblia que si nosotros estamos molestos y estamos peleados, ¿cómo entramos al trono de la gracia si estamos sucios? No tenemos nosotros primero que perdonar para que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone. No me lo diga a mí, eso lo sabe usted. ¿Tiene usted algún problema con alguien? ¿Con su hijo, con su hija, con el vecino, con la vecina, con el papá, con algún hermano de la iglesia? Por eso es que usted no está teniendo mucha intimidad, porque dentro de su corazón, dentro de su barca, hay una falta de perdón, hay una falta de confesión de sus pecados, para que pueda volver a sentir la presencia del Señor. Esta culpabilidad estaba en Pedro y no lo dejaba caminar, no lo dejaba avanzar. Veamos lo que el Señor le dice. Pedro conocía el corazón de Pedro y lo que Dios dijo que iba a hacer con usted lo va a hacer. Así tenga que aparecerse personalmente él mismo y recordarle su primer llamado, recordarle
recuérdele lo que usted hacía. Aquí está el maestro, él le va a recordar. Recuerde en su pensamiento cuando Cristo le llamó. Alabanzas al querido, al Rey. Qué bonito es el Señor. En el 15 dice, ¿verdad? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, una pregunta, ¿me amas más que estos? O sea, más que los otros discípulos. Respondiendo dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. El que le dijo: apacienta mis corderos. El 16 dice, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: patorea mis ovejas. Luego el 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que él le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres ir. Usted sabe que le estaba diciendo aquí el Señor a Pedro que iba a morir de la manera como él tenía miedo. Usted sabe que le corrió Pedro y le tenía miedo a la crucifixión. Pedro, cuando supo que a Jesús lo iban a crucificar, dijo: mejor corrió que murió. Y lo seguía desde lejos. Aunque estaba interesado en lo que le pasara a Jesús, no tenía la suficiente fuerza para decir: yo voy a morir por Cristo. Pero cuando usted baja a las aguas y yo bajé a las aguas, ¿qué fue lo primero que dijimos? ¿Morimos para quién? Para el mundo. ¿Y vivimos para quién? Para Cristo. El que vive para el mundo todavía no ha muerto para Cristo. El que se hace amigo de las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué tremendo. ¿Verdad que Pedro allí no entendería mucho? Pero Jesús le estaba diciendo y le dio una promesa y le dijo: vayan y duren 40 días allá en Jerusalén, porque les enviaré el Espíritu Santo y fuego. Y Pedro en este momento tendría el Espíritu como contristado, porque el Espíritu, recuerde que iba y venía, y Jesús tenía que morir, resucitar, para luego enviar el Espíritu de Dios. Mientras el Espíritu Santo está en nosotros, usted no le tiene miedo a la muerte. El día que el Espíritu está contristado, usted le tiene miedo a una disciplina, usted le tiene miedo a una calumnia, usted le tiene miedo a un vituperio, y usted dice: no hago esto para que no hablen. No es que no quiero tener problemas, es que no quiero, no, mejor que no me vea. Bueno, usted tiene miedo, quiere decir que tiene el Espíritu contristado. Porque cuando Pablo se le dio la orden de ir a predicar, dice que había un profeta llamado Ágabo que lo vio por el camino, luego le quitó el cinto, se amarró las manos y dijo: así dice el Señor al dueño de este cinto: te esperan cárceles, te esperan prisiones, te espera todo tipo de mal. Y él dijo: yo lo sé, porque el Espíritu me ha dado testimonio. Pero no retrocedió, sino que siguió adelante, porque era más importante hacer la obra de aquel que lo había llamado. Jesucristo sabía que iba a morir en el madero. Jesucristo sabía que lo iban a latillar. Jesucristo sabía que le iban a poner una cruz de espina, pero aún así siguió adelante. Jesús dijo: a todo aquel que yo llamo no puede mirar nuevamente atrás. Aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dice el Señor. No es digno de caminar en mis caminos, porque el que camina en Cristo no le importa lo que digan los demás, le importa lo que le diga su maestro. ¿Le está interesando a usted lo que Dios le dijo? ¿O le interesa más lo que dice la gente? Que lo que diga Dios es lo que se hará. Ahí tenemos un Pedro que ya Dios lo había confrontado.
para que Pedro no fuera el mismo. Pero ahora yo quiero retroceder un poco, porque en Lucas, el evangelista Lucas, capítulo 22, cuando Pedro niega a Jesús, ¿cómo se siente usted o se sentiría usted si en el momento en que usted niega se le clava la mirada de Jesús y lo ve cara a cara? ¿Cómo se sentiría usted si su mejor amigo, que usted lo considera amigo humanamente, cuando usted lo escucha hablando mal de usted, usted lo escuchó y él no lo había visto, pero cuando usted lo ve así y él lo ve cara a cara, ¿cómo se sentiría esa persona que traicionó a su amigo? Yo no sé si usted me está entendiendo. Si usted tiene una amiga y usted la considera su amiga y ella no la ha visto, pero usted llega a ese hogar y está hablando con otra y la está deshuesando, y usted la consideraba su amiga, y usted en vez de irse la confronta y pasa y le dice: Dios te bendiga, mi hermana, mi amiga. ¿Cómo queda esa persona que la estaba deshuesando? Como fuerte, ¿verdad? Ahora veamos aquí en el capítulo 22, Pedro niega a Jesús. Dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó a él y le dijo también: este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo también: eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, ¿quién? ¿Vuelto quién? El Señor, ¿quién? Jesús. Dentro del pretorio. Dice: vuelto el Señor, miró a quién. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué? Cuando uno le falla al Señor, ¿verdad que eso trae que uno llore amargamente? Porque uno se siente como un gusano, hermano. Uno dice: el Señor no me dice que nosotros seamos tan malagradecidos con Él. Y yo cada vez que toco este tema, hermano, me confronta, porque aún yo todavía le fallo a mi maestro. Y todos los días tengo necesidad de decirle: Señor, estoy en este cuerpo de carne. Todavía vienen malos pensamientos a mí, Señor. Todavía, Padre amado de la gloria, hay cosas que tengo que arrancar, porque yo quiero vivir una vida grata delante de ti. ¿Y sabe dónde el Señor me consuela? Mientras otros me critican y me murmuran, dice el apóstol Pablo: derribado, mas no destruido, perseguido, mas no en apuro. Porque el que me llamó a mí me consuela, me conforta y me da ánimo. Aunque el otro me golpee, aunque el otro me humille, aunque el otro me diga todo tipo de mal contra mí, el maestro, el que me llamó a mí, el que dio su vida en rescate por mí, me da valor y me dice: sigue adelante, avanza. Yo no veo tu caída, yo veo tu levantada. Avanza, porque cosas grandes tengo para ti. ¿Cuántos necesitamos ser restaurados? Yo soy uno. Yo quiero pedirle, hermano, porque lo siento de parte del Señor, si podemos rodar un poquito los bancos hacia allá. Vamos